Hay una historia que lleva miles de años circulando entre las civilizaciones más antiguas del mundo, y aún así, casi nadie la ha leído como lo que realmente es. Un manual de inteligencia financiera y psicológica escrito antes de que existiera el papel moneda, antes de que existiera Wall Street, antes de que existiera cualquier libro de autoayuda o gurú de las finanzas personales. Es una historia sobre un hombre que lo perdió absolutamente todo, no una vez, sino varias veces seguidas, y que aún así terminó administrando la economía más poderosa del mundo antiguo. Un hombre que pasó de ser vendido como mercancía por sus propios hermanos a convertirse en la mano derecha del faraón de Egipto. Un hombre cuyo nombre, José, todavía resuena con una fuerza extraña, como si el tiempo no hubiera podido silenciarlo del todo. Pero lo que nadie te ha dicho, y es lo que me propongo mostrarte hoy, es que detrás de cada movimiento de José hay una lógica interna, una arquitectura mental y espiritual que no es religiosa en el sentido superficial, sino profundamente funcional. Que hay tres principios, exactamente tres, que explican cómo un esclavo sin nombre, sin ciudadanía, sin propiedades ni contactos, terminó controlando el flujo de granos, riqueza y poder de toda una nación durante una de sus crisis más severas de la historia. Y lo más desconcertante, esos mismos tres principios están disponibles para cualquier ser humano que decida adoptarlos, incluido tú, que estás escuchando esto ahora mismo. No te voy a hablar de religión, te voy a hablar de psicología de la abundancia, de gestión del tiempo y los recursos bajo presión extrema, de algo que los economistas modernos llaman inteligencia de ciclos, pero que José practicó de manera instintiva hace más de 3000 años. Te voy a hablar de lo que significa construir riqueza real desde el punto más bajo que una persona puede alcanzar. Antes de comenzar, deja tu like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Lo que viene a continuación merece que estés presente con toda tu atención. Imagínate por un momento que tienes 17 años. Eres hijo de un hombre poderoso. Tienes sueños que te parecen revelaciones. Tienes una túnica especial que tu padre te regaló porque en ti vio algo que los demás no veían. Y un día tus propios hermanos, la gente que duerme bajo el mismo techo que tú, la gente cuya sangre corre mezclada con la tuya, te agarra por el cuello, te arroja a un pozo vacío, debate si matarte o simplemente venderte. Y finalmente opta por lo segundo porque, bueno, de algo hay que sacar provecho. Te venden por 20 piezas de plata a una caravana de mercaderes que van hacia Egipto. 20 piezas de plata. Eso eras tú. Eso valías en el mercado de ese día. Ahora bien, aquí es donde la mayoría de las historias habrían terminado. O al menos donde la mayoría de las personas habrían decidido que ya no había nada que hacer. El golpe emocional de ser traicionado por tu propia familia, de ser reducido a un objeto de transacción, de perder en un instante todo lo que conocías como hogar, eso tiene un peso aplastante que no se mide en monedas de plata. Se mide en la capacidad que tiene de destruir la narrativa interna de una persona, de hacerle creer que no vale nada, que nunca valió nada, que si los suyos lo vendieron es porque algo en él era fundamentalmente defectuoso. Ese es el veneno más letal de la traición, no el daño externo, sino la historia que empieza a construirse adentro de ti sobre lo que mereces y lo que eres capaz de recibir. Y sin embargo, José no tomó ese veneno, no lo tomó entonces, y no lo tomó después, cuando las cosas empeoraron aún más. Porque sí, empeoraron más, mucho más. Llegó a Egipto como esclavo y fue adquirido por un hombre llamado Potifar, un oficial de alto rango en la corte del faraón. Y aquí comienza algo que, si lo analizas con frialdad, es casi incomprensible. En cuestión de tiempo, José se convirtió en el administrador de toda la casa de Potifar, no de una parte, de todo. Los sirvientes le reportaban a él, los recursos pasaban por sus manos. La confianza de Potifar se depositó completamente en ese joven hebreo que había llegado encadenado. ¿Cómo ocurre algo así? Ese es el primer principio. Y voy a desarrollarlo con cuidado porque si te lo digo demasiado rápido, lo vas a escuchar, pero no lo vas a entender de verdad. El primer principio se llama
La excelencia no negocia con las circunstancias. Hay una frase que circula mucho en los ambientes de desarrollo personal, una de esas frases que se repiten tanto que ya perdieron su filo. Haz lo que amas y el dinero vendrá. Es una frase peligrosa, no porque sea completamente falsa, sino porque está incompleta. Lo que nadie dice es que antes de hacer lo que amas, en muchos casos tienes que hacer lo que tienes, con la misma intensidad y el mismo cuidado. José no eligió ser esclavo. José no eligió trabajar en la casa de Potifar, pero eligió, y esa palabra es importante, eligió, cómo iba a ejecutar ese trabajo. Y esa decisión que parece pequeña, que parece casi trivial frente a la magnitud de su situación, fue la que lo separó de todos los demás esclavos que pasaron por esa misma puerta sin que nadie recordara sus nombres. Hay algo que los psicólogos modernos llaman locus de control interno. Es la creencia de que independientemente de lo que ocurra afuera, existe un espacio, tu espacio, donde tú tienes autoridad sobre tus decisiones, tu esfuerzo y tu actitud. Las personas con locus de control externo esperan que las circunstancias mejoren para actuar. Las personas con locus de control interno actúan primero y dejan que sus acciones empujen las circunstancias. José era, sin saberlo, un maestro del locus de control interno. Y lo era en condiciones de esclavitud, en condiciones donde cualquier argumento externo lo habría justificado para rendirse, para amargarse, para hacer el mínimo necesario y guardar su energía para el resentimiento. Pero el resentimiento, aunque se siente como poder, es en realidad un desagüe. Es una grieta en el fondo de tu energía mental por donde se escapa constantemente la capacidad que tienes de construir algo. José lo sabía o lo intuía y lo cerró. Ahora bien, la historia da un giro. Y aquí es donde yo necesito que te detengas un momento, porque lo que viene es una de las injusticias más brutales del relato y también una de sus lecciones más silenciosas. La esposa de Potifar se interesó en José, persistentemente. Y José, con una combinación de integridad y lo que podríamos llamar inteligencia de largo plazo, rechazó sus avances. Ella, herida en su orgullo, lo acusó falsamente de haberla agredido. Potifar, sin investigar, sin escuchar la versión de José, lo mandó a prisión. Y aquí está el escenario más oscuro hasta ahora. José, que no robó, que no mintió, que no traicionó a nadie, que de hecho hizo todo bien, termina en la cárcel. No por sus errores, por los errores de otros, por la mentira de alguien más. Si hay una experiencia humana que tiene el poder de convencer a una persona de que el universo es injusto, que la virtud no sirve de nada, que esforzarse es una pérdida de tiempo, porque al final siempre te van a clavar una puñalada, esa experiencia es exactamente esta: hacer lo correcto y terminar castigado por ello. Y yo sé que mientras escuchas esto, alguna parte de ti está asintiendo, porque tú también lo has vivido. Quizás no en una cárcel de piedra en el antiguo Egipto, pero sí en una versión moderna de ese mismo patrón. El jefe que se llevó tu mérito, el socio que te estafó, el sistema que premió al que hizo trampa y te dejó a ti con las manos vacías. La sensación es la misma, el sabor es amargo y familiar. Aquí aparece el segundo principio y es el más contraintuitivo de todos, tanto que cuando lo comprendas, algo en tu forma de ver las crisis va a cambiar de manera permanente. El segundo principio es: el pozo no es el final del camino, es la sala de preparación. Esta idea tiene implicaciones que van mucho más allá de lo espiritual. Tiene implicaciones neurológicas, psicológicas y estratégicas. Vamos a profundizar en ellas. La ciencia de la adversidad, un campo de estudio relativamente reciente, ha documentado algo que parece paradójico. Las personas que atraviesan fracasos significativos y los procesan de manera activa, es decir, que no solo sobreviven, sino que reflexionan, aprenden y se adaptan, desarrollan capacidades cognitivas y emocionales que las personas sin ese historial de adversidad simplemente no poseen. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque el proceso de atravesar la oscuridad y no perder la dirección activa circuitos de resiliencia, creatividad
y tolerancia a la incertidumbre que son, precisamente, los circuitos que necesita alguien que va a manejar situaciones de alta complejidad. Piénsalo en términos prácticos. ¿A quién preferirías tener al mando de una crisis económica de alcance nacional? ¿A alguien que creció en la comodidad y nunca tuvo que administrar la escasez? ¿O a alguien que administró sus propios recursos emocionales, físicos y relacionales en las condiciones más adversas imaginables? José llegó a la posición de poder en Egipto con una formación que ninguna academia habría podido darle. Había aprendido a gestionar personas siendo esclavo. Había aprendido a mantener la integridad cuando nadie lo habría juzgado por perderla. Había aprendido a leer el ambiente, a ganarse la confianza, a administrar recursos ajenos como si fueran propios. Y todo eso lo había aprendido en los lugares más inhóspitos. La casa de un extraño, la celda de una prisión. Hay una pregunta que me parece fundamental y que te invito a responder en los comentarios. ¿En qué pozo de tu vida, qué momento que viviste como el peor de todos, encuentras hoy, mirando hacia atrás, una capacidad que no tenías antes? Escríbelo, no para mí, para ti, porque cuando lo escribes, lo ves. Y cuando lo ves, deja de ser una herida y empieza a ser un activo. Pero volvamos a la prisión de José, porque ahí no termina la historia. Ahí se prepara su siguiente movimiento. Estando en la cárcel, José conoce a dos hombres que pertenecen a la corte del faraón, el copero y el panadero, ambos presos por distintas razones. Ambos tienen sueños en la misma noche, sueños que los inquietan, que los dejan despiertos con esa sensación de que el sueño tenía un significado que no podían descifrar solos. Y José, lejos de refugiarse en su propio dolor, lejos de decirles, yo también tengo mis problemas, no me vengan con sueños, les pregunta qué soñaron, los escucha, los interpreta, les dice la verdad, incluso cuando la verdad no es conveniente para uno de ellos. Este detalle parece menor, no lo es, porque en ese momento José estaba haciendo algo que la mayoría de las personas en crisis son incapaces de hacer. Estaba generando valor para otros sin garantía de recibir nada a cambio. Estaba usando sus capacidades, su inteligencia, su don, en un contexto donde nadie se lo pedía y nadie se lo pagaba. El copero le prometió que cuando saliera, hablaría bien de él al faraón. Y el copero salió y se olvidó de José durante 2 años. 2 años más. Aquí hay que hacer una pausa, porque si yo fuera José en ese momento, probablemente estaría escribiendo un monólogo de amargura en las paredes de la celda. Le ayudé, le interpreté el sueño, le dije que iba a salir bien, y ni siquiera se acordó de mi nombre. Hay algo profundamente humano y también profundamente frustrante en ese olvido. Si alguien hubiera pasado por esto hoy, tendría material para un podcast entero sobre la gente que no agradece. Pero José no tenía podcast, solo tenía paciencia. Y la paciencia, en este caso, no era resignación, era estrategia. 2 años después, el faraón tiene un sueño. 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 espigas llenas y 7 espigas secas. Nadie en la corte puede interpretarlo. Nadie entre los sabios, los astrólogos, los consejeros. Y entonces el copero, 2 años tarde y con la cara de quien sabe que llega tarde, recuerda al joven hebreo de la prisión que interpretó sueños con una precisión que él mismo no había olvidado del todo. José es convocado ante el faraón. Y aquí empieza el tercer principio. El más poderoso de los 3, el que lo cambia todo, el que convierte a José no solo en un hombre libre, sino en el arquitecto de la economía más importante de su tiempo. El tercer principio es la visión de los ciclos. Es el activo más raro y más valioso que existe. Voy a explicar esto con la exactitud que merece, porque aquí es donde la historia deja de ser un relato antiguo y se convierte en un manual de inteligencia económica aplicable hoy, ahora, en el mercado en que estás viviendo. El faraón le cuenta el sueño a José. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas. 7 espigas llenas consumidas por 7 espigas secas. Y José no necesita más tiempo para pensar. Su respuesta es inmediata,
clara y estructurada, con una precisión que habría dejado boquiabierto a cualquier consultor de estrategia moderno. El sueño es uno solo. Dios le muestra al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas son 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas secas son 7 años de hambre que vendrán después. Y entonces, José hace algo que nadie le había pedido, algo que va más allá de la interpretación. Propone un plan. Dice, durante los 7 años de abundancia, recolecta 1/5 de toda la producción agrícola de Egipto. Almacénalo. No lo distribuyas. Constrúyelo como reserva. Cuando lleguen los 7 años de hambre, esa reserva será lo que salve no solo a Egipto, sino a todas las naciones que vengan a buscar alimento. 7 años de anticipación. No semanas, no meses. 7 años de paciencia estratégica antes de que el beneficio fuera visible para alguien más. El faraón miró a sus consejeros y dijo algo que me parece extraordinario. ¿Acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y en ese instante, José pasó de ser un prisionero sin nombre a ser el segundo hombre más poderoso de toda la nación, más rica del mundo antiguo. Ahora bien, detente aquí, porque lo que José describió no es solo una interpretación espiritual de un sueño, es la articulación de algo que los economistas modernos estudian bajo el nombre de gestión de ciclos económicos. La idea de que la prosperidad y la escasez no son estados permanentes, sino fases que se alternan. Que el gran error de los ciclos de abundancia es gastar todo lo que entra, porque el cerebro humano, cuando está en fase expansiva, tiende a tratar cada recurso disponible como si fuera permanente. Y el gran error de los ciclos de escasez es desesperar, porque el cerebro humano, cuando está en contracción, pierde la capacidad de tomar decisiones de largo plazo y solo puede ver la urgencia del presente. José entendió algo que la mayoría de los seres humanos en cualquier época tienden a ignorar. La abundancia y la escasez no son opuestas, son partes del mismo sistema, y quien logra ver el sistema completo, en lugar de solo el momento presente, tiene una ventaja que no puede comprarse con dinero, porque es una ventaja de percepción. Es ver el tablero completo cuando todos los demás solo ven la pieza que tienen en la mano. Escribe en los comentarios si vas a aplicar este principio en tu vida. Escribe, veo los ciclos. Solo esas 3 palabras. Quiero saber cuántos de los que están aquí están realmente presentes. Hay algo más en este tercer principio que necesito desarrollar, porque sería deshonesto dejarlo en la superficie. La visión de los ciclos no es solo una habilidad financiera, es una habilidad psicológica y también, para quienes tienen esa dimensión, espiritual. Porque vivimos en una cultura que ha normalizado la ansiedad del tiempo lineal. La idea de que si no estás creciendo ahora, si no estás ganando más este mes que el mes pasado, si no estás avanzando de forma constante y visible, algo está mal. Esta cultura del crecimiento perpetuo, del progreso ininterrumpido, es en sí misma uno de los mayores generadores de estrés financiero, personal y relacional que existen. Porque la naturaleza no funciona así. Los árboles no crecen todo el año. Tienen estaciones de expansión y estaciones de retracción. Los océanos tienen mareas. Los mercados tienen ciclos alcistas y ciclos bajistas. Las civilizaciones tienen épocas de florecimiento y épocas de crisis. Y el cuerpo humano, si lo escuchas con honestidad, también tiene sus propios ciclos. Días de energía extraordinaria y días donde el sistema pide descanso y recuperación. Tratar de forzar un crecimiento lineal en un sistema que opera en ciclos no es ambición. Es violencia contra la naturaleza del proceso. Y casi siempre termina en el tipo de colapso que no se puede prever porque no se quiso ver. José no solo vio los ciclos de Egipto, José los respetó. No intentó saltarse los 7 años de preparación para llegar más rápido a los 7 años de cosecha. Ejecutó cada fase con la exactitud que cada fase requería. Almacenó cuando había que almacenar. Distribuyó cuando había que distribuir. Y el resultado fue que cuando llegó la crisis que nadie más había preparado, solo Egipto tenía la respuesta.
Ser el único preparado en un mundo impreparado no es solo una posición de ventaja, es una posición de influencia. Y eso, en cualquier forma que lo mires, es poder real. Quiero hablarte ahora de algo que está implícito en toda la historia de José, pero que raramente se nombra de manera directa: el papel de la identidad bajo presión. Hay una pregunta que me parece fundamental y que te voy a hacer de forma directa. ¿Quién eres tú cuando nadie te está mirando, cuando no hay recompensa inmediata, cuando el sistema que te rodea no valida lo que haces? José fue esclavo. Nadie lo miraba con admiración. Nadie le iba a dar un reconocimiento por hacer bien su trabajo. No había un algoritmo que lo fuera a recomendar. No había una red social que le iba a dar likes. No había una audiencia que le validara la excelencia con la que administraba la casa de un hombre que lo había comprado. Y sin embargo, José hizo todo como si lo hiciera ante los ojos del ser más importante del universo. No como performance, como expresión de lo que él era. Eso es identidad estable bajo presión. Las personas que logran mantener una identidad estable bajo presión no lo hacen porque sean invulnerables. Lo hacen porque su sentido de quiénes son no depende de lo que el ambiente les confirma. No necesitan que el contexto los trate bien para tratar bien al contexto. No necesitan ser reconocidos para reconocerse a sí mismos. Esta es una de las capacidades psicológicas más raras y más valiosas que existe en el ser humano. Y es precisamente la que diferencia a las personas que construyen riqueza real de las que construyen apariencias de riqueza. Porque la riqueza real, la que resiste los ciclos, la que sobrevive a las traiciones y las prisiones y las injusticias, esa riqueza no viene de afuera. Viene de la coherencia entre lo que eres y lo que haces cuando nadie está mirando. Y así termina y empieza todo al mismo tiempo. José no fue rico porque tuvo suerte, ni porque nació en el lugar correcto, ni porque alguien lo rescató en el momento justo. Fue rico en el sentido más profundo de esa palabra, porque cuando el mundo lo redujo a nada, él se negó a reducirse a sí mismo. Mantuvo la excelencia cuando no había nadie mirando. Encontró preparación en cada pozo y aprendió a leer los ciclos cuando todos los demás solo leían el momento. Esos tres principios no son antiguos, son eternos, y lo eterno no caduca. Si hoy sientes que estás en tu propio pozo, que la traición ya llegó, que el esfuerzo no está siendo recompensado como debería, escucha esto con claridad. No estás en el final, estás en la sala de preparación, y lo que estás aprendiendo ahí, en ese silencio, en esa presión, en esa oscuridad que nadie más ve, es exactamente lo que vas a necesitar cuando llegue tu momento frente al faraón. El momento siempre llega. La pregunta no es si vendrá, sino si estarás listo cuando aparezca. ¿Tienes una experiencia parecida a la de José? ¿Un pozo que se convirtió en trampolín? Cuéntamela en los comentarios, porque esas historias también merecen ser escuchadas. Hay un video en este canal que habla de otro personaje que, como José, construyó algo extraordinario desde la pérdida total, pero desde un ángulo completamente diferente, uno que muy poca gente conecta con el dinero y que cuando lo veas va a cambiar la forma en que entiendes el propósito detrás de lo que construyes. Búscalo. El título te va a detener en seco. ¿Cuál es tu pasaje o enseñanza favorita de todo lo que escuchaste hoy? Déjalo aquí abajo. Me interesa saber qué parte encendió algo en ti, porque cada persona lleva consigo una historia diferente, y el principio que más te resuena dice mucho sobre dónde estás y hacia dónde vas. Esto no fue un video, fue un recordatorio de que lo que eres no lo define lo que te quitaron, lo define lo que decides hacer con lo que queda. José lo supo hace 3000 años. Ahora tú también lo sabes. Aquí habla el portador. Nos vemos en el próximo mensaje.